En el tema de hoy vamos a aprender un poco sobre la historia del queso. Verás qué interesante. El queso se conoce que acompañó al hombre desde la prehistoria. Empezó a utilizar la leche como alimento. Se desconoce a ciencia cierta cuál es el origen del queso. Probablemente fue descubierto en varias comunidades al mismo tiempo. Lo que sí parece seguro es que los primeros quesos aparecieron cuando el hombre domesticó a los animales, sobre todo la cabra y la oveja en primer lugar, y más tarde las vacas. La leche se conservaba en las cavidades que sacaban de los animales, los estómagos, las vejigas, etc. Y fue precisamente por este método de conservación y de transporte por lo que nació, digamos, los primeros quesos. La leche, cuando se metía en los estómagos, entraba en contacto con las enzimas que más adelante veremos en los procesos de elaboración, que son capaces de coagular la leche. Esta especie de coágulos es lo que sacaban luego de dentro de estas sobres de leche. El hombre se dio cuenta que esta leche que estaba coagulada era más digestible y además, si se prensaba, se podía conservar durante más tiempo. Esto ayudaba mucho sobre todo a los pueblos nómadas. El testimonio más gráfico más antiguo se conoce que se dio en Mesopotamia. Es el friso conocido como la lechería, donde se describe gráficamente el proceso de elaboración. Se tiene constancia que ya en Egipto se ordeñaban vacas hace más de 5.000 años para la extracción de leche, y se cree que con la aparición de la alfarería posteriormente se le empezó a dar forma a, digamos, estas leches fermentadas y coaguladas. En Sáqqara, en Egipto, se ha encontrado el queso quizá más antiguo del mundo, en evidencia, que era una comida de enterramiento. En el Egipto de los faraones, un noble podía escoger entre 33 tipos de carne, 48 maneras de cocinarla, 24 bebidas diferentes y 6 clases de queso, uno de ellos con aceitunas negras. Desde su origen en Oriente Medio, viajó el queso y la forma de hacerlo a la Grecia clásica, y se atribuía el descubrimiento del queso a Aristeo, hijo de Cirenes y Apolo, a quien le enseñó el centauro Quirón. Se habla en la Odisea de los cíclopes, que eran los que elaboraban queso con leche de oveja. Los antiguos griegos solían comerlo mezclado con harina, miel, aceite, pasas y almendras, además de encontrarse en muchas recetas antiguas, tanto en platos salados como postres. La Edad Media se caracterizó sobre todo por la producción de quesos en los monasterios. Quizá el primer queso que se sepa que se hizo en los monasterios fue el cheddar, y estamos hablando del año 1100 después de Cristo. El parmesano es de aproximadamente 1200. En los monasterios se desarrolló, como sabéis, todo el mundo de la fermentación. Estos monasterios elaboraban quesos utilizando las bacterias locales. Entonces hay quesos que tenían cortezas florecidas, quesos que tenían cortezas lavadas. Esto daba una gran variedad de tipos de queso, cada uno localizados en el monasterio correspondiente. Y ahí tenemos todavía hoy en día quesos que se siguen elaborando casi con las mismas tecnologías que se hacían en la Edad Media. Y muchas de las bacterias que tenemos hoy en día para elaborar quesos, para fermentarlos, provienen de las zonas donde los monjes elaboraban estos tipos de queso. Con el Renacimiento, los comerciantes venecianos y holandeses comenzaron a desarrollar un comercio internacional, y con ello se desarrolló todavía aún más la cultura del queso. Con el descubrimiento de América se abren nuevas rutas en las que el queso es una de las mercancías que se comercializa. Se llevaron técnicas, pero sí que es verdad que allí se desarrollaron quesos con personalidades diferentes, porque el queso, como vemos, es algo que está muy ligado a la tierra donde se produce. En el año 1850, Luis Pasteur descubrió la pasteurización, lo que cambió el proceso de elaboración del queso radicalmente, convirtiéndolo en un producto mucho más homogéneo y considerablemente más seguro de consumir, al reducir el riesgo y aparición de microorganismos que pudieran estropear el proceso e incluso transmitir enfermedades. La producción en masa de quesos comenzó en Suiza en el año 1815. Fueron, digamos, los suizos aquellos que comenzaron a pensar en la producción del queso como algo industrial.
Estados Unidos en 1851 comenzó por primera vez la producción en masa de quesos. Como no pudo ser de otra manera, al comenzar la producción industrial de queso, en 1860 comenzó de forma paralela la producción en masa de cuajo necesario para poder elaborarlo. Hoy en día se calcula que existen más de 3.000 variedades de queso en todo el mundo, y todo ello son el resultado de miles y miles de años de tradición, cultura, estudio y trabajo. Ahora mismo tú estás empezando a adentrarte en este maravilloso mundo del queso, y quizá puedas hacer un queso absolutamente nuevo y sobre todo que te guste a ti.